El título, Hermanos en la Fe, es exclusivo de aquellos que ya han sido salvos, que ya tienen vida eterna. Y es absolutamente excluyente el título Hermanos en la Fe respecto de aquellos que no han sido salvos, que es la inmensa mayoría de la raza humana. Entonces, conforme a lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor en Mateo 7, versículos 13 y 14, nos muestra una realidad que es bastante sobrecogedora, muy abrumadora, es muy solemne esta realidad. Realmente esta realidad espiritual que nos muestra el Señor es como un mazazo para nosotros los seres humanos, es muy apabullante, nos deja a nosotros impactados realmente, porque la inmensa mayoría de la raza humana que está pisando la tierra, conforme nos lo dice el Señor, en Mateo 7, versículos 13 y 14, toda va marchando rumbo a la condenación. Es decir, la inmensa mayoría de la raza humana está condenada todavía. El título Hermanos en la Fe, el título Hermanos, es muy exclusivo. Es decir, yo no puedo, basado en esta realidad espiritual, no puedo decir hermanos, salir en las redes sociales como lo estoy haciendo ahora y decir a diestra y siniestra, abusar, digamos, de esta expresión, hermanos, y a todos ustedes que a mí me están viendo y oyendo, los que siguen estos videos que yo hago, los que me siguen mis exposiciones, yo tendría que realmente ser un muerto espiritual, una persona que evidentemente no he nacido de nuevo, si a todos ustedes indiscriminadamente yo les dijera hermanos. No, porque yo tengo que discriminar basado en esta realidad. Acá en Mateo 7, versículos 13 y 14, nuestro Señor Jesucristo, aquel que conoce todo, que tiene una mirada desde los cielos y Él puede ver la realidad espiritual que rige para todo ser humano, Dios puede ver quién está todavía muerto espiritualmente y esa persona no es hermano en la fe, por lo menos de mí no lo es, y Dios puede ver a una persona de entre los muertos espirituales que sí ha nacido de nuevo, que sí es salvado del infierno. Entonces el Señor como que Él nos muestra desde arriba lo que nosotros no podemos ver en este plano horizontal. Nosotros vemos a nuestros prójimos, ¿verdad? Pero no podemos verlos espiritualmente. ¿Cuál es la posición espiritual en la que Él está, la que tú estás, en la que yo estoy, en la que ellos están? Bueno, yo sé que estoy acá. He nacido de nuevo, he pasado de muerte a vida. Y los pocos que estamos acá, los pocos del camino angosto, entre nosotros nos llamamos hermanos. Entre nosotros nos referimos como hermanos. Pero respecto de los que están acá, no podemos, no debemos espiritualmente decirles hermanos. Hoy en día, en las redes sociales, surgen muchos escatólogos, personas que andan hablando profecía. Nunca jamás ellos enseñan lo que Dios ha mandado a los hombres creer con fe para que los hombres injustos seamos declarados por Dios justos, seamos salvados del infierno. No, estas personas escatólogas que andan hablando profecía solamente se dedican a enseñar lo que Dios ha mandado hacer, cumplir. Pero nunca
enseñan lo que Dios ha mandado creer con todo el corazón, con fe, para ser salvos, para ser justificados. Nunca. Siempre están enseñando lo que Dios ha mandado cumplir, lo que Dios ha mandado hacer, pero nunca enseñan lo que Dios ha mandado creer con fe, aplicando fe, para poder ser salvos, para poder ser justificados. Dios mandó al pueblo de Israel cumplir con la ley de sus mandamientos, pero ningún judío, ninguno, pudo cumplir, pudo hacer. Es decir, la ley de los mandamientos fue dada por Dios al pueblo de Israel en el monte Sinaí, a través de Moisés, para el conocimiento del pecado. Porque el ser humano no puede hacer, no puede cumplir la ley de Dios. Incumplir la ley de Dios es pecar, y el pecado deja condenada el alma a la muerte eterna. Entonces, por un lado, Dios dio la ley de los mandamientos para que el hombre la hiciera, la cumpliera. Pero resulta que Dios sabe que el hombre no la puede cumplir. El hombre piensa que él sí la puede cumplir, pero no puede cumplirla. Porque la ley fue dada para el conocimiento del pecado. Para que el hombre, mirándose, examinándose en la ley de los mandamientos de Dios, amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente, amarás a tu prójimo como a ti mismo, segundo punto de la ley de Dios. Tercer punto de la ley de Dios, no te harás imagen de nada. Cuarto punto, honra a tu padre y a tu madre. Quinto punto, guarda el día de reposo. Sexto punto, no matarás. Séptimo punto de la ley de Dios, no mentirás. Octavo punto de la ley de Dios, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Los puntos de la ley de Dios. En Santiago capítulo 2, versículo 10, el apóstol Santiago, o yo diría la palabra de Dios, usando Dios al apóstol Santiago, dice: cualquiera que guardare toda la ley, que estuviere haciendo, cumpliendo, y ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Al hombre le basta, en un momento de su vida, desobedecer una vez, no cumplir, no hacer la ley, para que ante los ojos de Dios, esa persona, por Dios, sea catalogada como una persona que ha desobedecido todos sus mandamientos. De manera que el ser humano sigue siendo un injusto, no puede ser declarado por Dios justo. En 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, allí se encuentran las características propias de los injustos. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los estafadores, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios. Arriba, con el Señor en los cielos. Se entiende que el apóstol Pablo le está hablando a la primera iglesia en el tiempo, y la primera iglesia en el tiempo estaba conformada solamente por judíos, en su mayoría. O sea, el concepto del reino de Dios era en la tierra. Sin embargo, para nosotros los gentiles sabemos que es en los cielos, ¿verdad? El reino de Dios para los judíos era en la tierra. Para nosotros los gentiles, los que hemos sido salvos por Cristo, es el reino en los cielos. Por eso que en Lucas capítulo 17, versículo 20, ahí leemos: preguntado el Señor por los fariseos acerca del reino de Dios. Los fariseos no esperaban un reino en los cielos, que es propio de la iglesia. Los fariseos esperaban un reino en la tierra, el reino de Dios en la tierra. Su Mesías, su rey, sentado en su trono en Jerusalén, reinando en Jerusalén al mundo entero. Reino de Dios. Por eso que es muy importante poner atención a Lucas capítulo 17, versículo 20. Preguntado Jesús por los fariseos
acerca de lo que los fariseos les interesaba exclusivamente, el reino de Dios. Reino de Dios en la Biblia significa lo prometido por Dios a los israelitas, que es un reino de Dios en la tierra, el milenio. Entonces, siempre el Señor cuando vino al mundo, vino a los judíos. Los judíos solamente tenían el concepto del reino de Dios, que es un reino terrenal que durará 1000 años, donde Cristo reinará el mundo entero con su trono en Jerusalén. El rey de los judíos, reino de Dios en la tierra respecto de los judíos. Es por eso que en Marcos 1:15 el Señor viene a los judíos, ¿verdad? Él dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Oh judíos, el reino prometido a ustedes se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Para nosotros los gentiles es el reino en los cielos, ¿ya? Entonces no te olvides, don't forget. Reino de Dios, bíblicamente hablando, es el reino de Dios terrenal, el prometido a los judíos. En cambio, el reino de los cielos, por definición, de los cielos, tiene que ver con la iglesia, ¿ya? Por ejemplo, en Mateo 7, versículos 13 y 14, aquí se está hablando de salvación. Salvación del infierno y la muerte eterna. Entrad por la puerta estrecha al cielo, para ir al cielo, al reino eterno, para todo ser humano. En Mateo 7, versículos 13 y 14, el Señor dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, ancha la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y dice el Señor, y muchos son los que entran por ella, por esta puerta ancha, perteneciente a este camino ancho, espacioso, rumbo a la perdición. Dice, muchos son los que entran por ella, entran al infierno. Mira lo que dice respecto a esta puerta estrecha y al camino angosto. Dice, son pocos los que la hallan. La puerta ancha, muchos los que entran. La puerta angosta, pocos los que la hallan. Dice el Señor, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, al reino de los cielos para la iglesia, y pocos son los que la hallan. El Señor no dice son pocos los que entran, dice son pocos los que la hallan solamente. Por lo tanto, mucho menos deben ser los que no solamente la hallan, sino que entran por ella. De respecto a la puerta estrecha, el Señor habla de hallarla, pocos. En cambio, de la puerta ancha, habla de los que entran, muchos. Cuando yo me presento en estos videos de YouTube o Facebook y expongo a todos mis oyentes, a los seguidores de mis videos, jamás diré hermanos, nunca, jamás. Una persona que sale hablando en las redes sociales temas de la Biblia y él emplea la palabra hermanos indiscriminadamente, esa persona no ha nacido de nuevo, no es salva. En serio, querido amigo. Hoy en día nosotros tenemos, a través de las redes sociales, que aparecen muchos escatólogos, personas que andan hablando profecía bíblica y enseñan las cosas que Dios ha mandado hacer, ha mandado cumplirlas. Pero ellos siempre se abstraen, de enseñar las cosas que Dios ha mandado creer para ser salvo, para ser justificado. Creer con el corazón, aplicando fe. Entendiendo que fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Eso es fe. Tiene que ver con el corazón. Una persona puede aprender de otros, aprender el verdadero conocimiento del Evangelio. Lo puede aprender acá, en el intelecto, con la mente. Y lo puede enseñar intelectualmente, con la mente. De hecho, por ejemplo, hoy, con la inteligencia artificial, una persona puede darle información a un robot, a un ser androide,
con chips, y el androide puede decir, vean, Cristo murió por nuestros pecados, Evangelio, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, out, go to 10, software, arrepentimiento, metanoia, significa archivo, es un robot, todo es intelectual, conocimiento intelectual, robótica, inteligencia artificial. Arrepentimiento viene de la palabra metanoia, cambio de las creencias. Arrepentimiento es reconocimiento de que tú, por haber pecado, estás con tu alma condenada judicialmente a la muerte, debes reconocerte así. También arrepentimiento incluye el que tú debes entenderte muerto espiritualmente, reconocerte así porque has pecado, necesitado de nacer de nuevo. Out, información intelectual. También arrepentimiento incluye el que tú reconozcas que vas a pecar toda tu vida, porque en ti no mora el pecado y debes reconocerlo en ti, que en ti no mora el pecado. Y no va a morar el pecado en ti, va a morar el pecado en ti hasta que te mueras. Out, information, es un robot y uno puede exponer el Evangelio intelectualmente de manera correcta, pero no con el corazón. Cuando una persona ha creído, no con el intelecto, sino que lo que tiene aquí en la mente, porque el alma necesita usar el cerebro para procesar la información y bajarle al corazón, eso es fe. A veces una persona como yo se quebranta, se emociona, porque está ardiendo mi corazón. Fe significa certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Uno ha creído con el corazón, le arde el corazón, participan las emociones en la fe. Cuando expongo el Evangelio, muchas veces llego a la cruz y no puedo evitar quebrarme y emocionarme. Mi Cristo en la cruz me salvó por sustitución, puso su vida, se dejó imputar penalmente con mis pecados, mi bendito Salvador. Hay un ardor en mi corazón porque aquí ha bajado el conocimiento en mi corazón. Me estremezco, estoy creyéndolo en mi corazón esto, con mi corazón. Eso es lo que pide Dios, fe. Ahora una persona puede oír el Evangelio de otros, aprenderlo, maravillarse, contentarse porque sabe que eso es cierto y expone el Evangelio intelectualmente. Lo puede creer intelectualmente acá, pero lo puede retener aquí como información. Y él lo puede exponer usando una pizarra igual que yo y exponerlo perfectamente. Hablar del infierno, hablar del camino angosto que va a la vida, hablar de términos como arrepentimiento, el reconocimiento, ¿cierto? Metanoia, hablar en qué consiste el Evangelio, cómo uno es justificado, hablar de lo que significa el reino de Dios, el reino de los cielos, incluso profecía, las cosas que se vienen, hablarlas acá con el intelecto, con conocimiento. Pero esa persona nunca le ha bajado al corazón. En Mateo 7, el Señor nos muestra esta realidad espiritual. La inmensa mayoría de la raza humana va marchando al infierno. Y solamente unos pocos han entrado por la puerta estrecha y están caminando por el camino angosto que va a la vida. Y esto, queridos amigos, para un genuino salvado es estremecedor, es angustiante, sobrecogedor. Nos dan ganas de llorar, nos quebranta el alma. El alma es el asiento de las emociones. Tú puedes ver hoy en día a maestros que se han levantado, han aparecido en las redes sociales y exponen intelectualmente el Evangelio. Por favor, no se sientan aludidos todas las personas, porque alguna persona se puede sentir aludida y ofendida. Esto no es para todas las personas. No estoy acusando yo a una persona en particular, pero sí estoy hablando de una realidad. Hoy en día hay personas que han empezado a aprender, como nunca antes, en qué consiste el Evangelio, que es el anuncio que está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y eso es lo que Dios manda creer.
con fe para ser salvo. Y advierte el Señor, el que no creyere en este anuncio será condenado. El anuncio que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Exclusivamente este anuncio es el anuncio que Dios manda creerlo, ningún otro. Hay verdades espirituales en la Biblia, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuando dice del Verbo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahí tú tienes una doctrina bíblica, una realidad. A los que le recibieron, a Cristo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, una persona, para Dios, que es lo importante, no es salva cuando él recibe al Hijo de Dios. Porque esa acción no es la que Dios ha mandado creerla para que el hombre sea salvo. Dios lo que ha mandado creer es que Cristo murió por nuestros pecados, porque el pecado es un delito de pena de muerte para el alma. Entonces, cuando yo me reconozco que soy pecador, que mi alma, tal como lo dice el Señor Jesucristo en Mateo 15, de mi alma, de tu alma, de nuestras almas, el corazón, salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, los adulterios, las blasfemias. Y yo reconozco eso, lo reconozco, lo está diciendo mi Salvador, Cristo, en Mateo 15. Y yo digo, de mi alma, de mi corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los hurtos, las blasfemias, de mi alma salen. Para Dios, mi querido amigo, el pecado no es concebido cuando tú lo ejecutas. Es decir, cuando tú mientes, cuando tú codicias, cuando tú fornicas, cuando tú adulteras, o cuando yo miento, fornico, adultero. No. Para Dios el pecado es concebido cuando yo lo pienso, acá, cuando surge en mi mente. Y mi alma es emanadora de pecados. Entonces, para Dios, cuando una persona se mantuvo cumpliendo, haciendo todo lo que Dios ha mandado obedecer, los mandamientos de Él, y en un momento de su vida, esa persona pensó adulterar sin llevarlo a cabo, sin ejecutarlo. Pensó mentirle a alguien, lo pensó. Para Dios, esa persona que solamente pensó hacerlo, no lo hizo, solamente lo pensó, le salió del alma un pensamiento. Voy a mentirle a mi jefe, por ejemplo. Para Dios, que es lo importante, esa persona que se mantuvo cumpliendo todo lo que Dios ha mandado cumplir, sus mandamientos. Para Dios, esa persona que pensó mentirle al jefe, no lo hizo finalmente, no mintió al jefe, pero lo pensó. Para Dios, esa persona no solamente es una mentirosa, no. Para Dios, esa persona es una adúltera, una fornicaria, una idólatra, una persona que se echa con varones, un estafador, un mentiroso. Todo lo que dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. ¿Entiende de qué se trata el arrepentimiento, mi querido amigo, mi querida amiga? ¿Que Dios ha mandado al hombre obedecerlo? El hombre tiene que reconocerse una persona emanadora de pecados, un pecador que va a pecar hasta que se muera, hasta que el cuerpo físico muera. Si el hombre no se arrepiente de lo que él será hasta que se muera, no podrá jamás entender cómo fue que Cristo nos salvó, no podrá entender el Evangelio, porque la salvación consumada por Cristo ha consistido en un reemplazo de toda nuestra vida en materia judicial y penal. Porque a la persona de Cristo en la cruz, para que tú entiendas el Evangelio, le fueron imputados penalmente los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida física, todo el tiempo que el alma esté incorporada en el cuerpo.
toda nuestra vida en este mundo. La salvación de nuestras almas ha consistido en un completo reemplazo de nuestras vidas terrenales. Entonces, si tú no reconoces que vas a pecar contra Dios hasta que te mueras, es decir, no te arrepientes de lo que tú serás hasta que te mueras, jamás podrás ser salvo. Un aspecto de lo que es el arrepentimiento que Dios demanda para salvación es el reconocimiento, porque eso es arrepentimiento, reconocimiento, de que tu alma ya está condenada a la muerte por haber pecado. Dios dijo en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Un día, solamente Dios sabe cuándo fue el primer pecado que tú cometiste, un día tú cometiste un pecado. En ese momento tu alma quedó condenada a la muerte. Tu alma condenada a la muerte, igual que yo. Ahora, cuando el alma humana, por haber pecado, ya está condenada a la muerte, no hay nada en lo absoluto, nada que el hombre pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la condena a la muerte de su alma por haber pecado quede sin efecto. ¿Entiendes? Nada en lo absoluto. Ahora, Dios manda al hombre que se arrepienta. En Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Lucas 13, del 1 al 5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hechos 17, versículos 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Siempre esa palabra es metanoia, y siempre está aislada de la expresión de los pecados, porque no está mandando Dios para que el hombre sea salvo, que el hombre se arrepienta de sus pecados, jamás. En Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En este juicio no hay misericordia de Dios. Aquí hay ira. Solamente condenas, diferentes grados de condenas para las almas, a la muerte eterna. Entonces Dios manda al hombre que se arrepienta, que reconozca que su alma es mala. Y eso el hombre no lo quiere reconocer. Ese es el problema del hombre. Yo siempre digo, si tú jamás en tu vida has reconocido que tu alma, por haber pecado, ha quedado condenada a la muerte, entonces te pregunto, ¿de qué te salvó Cristo en la cruz del Calvario? Muchos dicen Cristo el Salvador, pero ¿el Salvador de qué? Para ti Cristo te salvó, ¿de qué? Si tú nunca en tu vida, jamás, has reconocido que tu alma ya está condenada al infierno, acá, a esperar en tormentos el juicio ante el gran trono blanco, para ahí, sin misericordia, ser condenado a la muerte eterna de tu alma. Si tú nunca te has reconocido con tu alma condenada a la muerte, la pregunta es, entonces, ¿qué piensas tú? ¿De qué te salvó Cristo en la cruz? Si tú nunca te has visto condenado, tú no tienes parte con Cristo muriendo por tus pecados en la cruz, porque tú no necesitas de ninguna salvación, porque tú nunca te has visto condenado, tu alma nunca la has reconocido condenada a la muerte. ¿Te das cuenta lo importante que es que tú te arrepientas? Entendiendo que arrepentimiento es reconocimiento. Reconocimiento de que por haber pecado, tu alma ya está condenada a la muerte y necesitas la salvación, que tú no la puedes lograr por nada de lo que tú hagas. No hay moneda de cambio válida para que Dios no condene tu alma a la muerte. No, porque el pecado del alma se condena exclusivamente con la muerte del alma. Si tú nunca en tu vida, nunca has reconocido que tu alma está condenada al infierno, a la muerte eterna, por haber pecado, entonces jamás tú podrás ser salvo. Porque para ser salvo, lo primero es reconocerse condenado a la muerte del alma, necesitado de un Salvador. Por eso que las dos demandas del Señor a toda la gente del mundo
están en Marcos 1:15. Arrepentidos, primera demanda, tienes que arrepentirte, reconocerte que necesitas un Salvador imperiosamente, porque tu alma está condenada al mismo infierno. Necesita tu alma ser salva. Arrepentimiento, reconocimiento. Vas a pecar contra Dios, lo quieras o no, hasta que tu cuerpo físico muera. No importa en qué condición espiritual te encuentres. Si tú estás caminando en el camino ancho, muerto espiritualmente, marchando rumbo al infierno, aquí vas a pecar hasta que te mueras. Si espiritualmente cambia tu situación y tú entras por Cristo, a través de la puerta estrecha, desde el camino ancho al camino angosto que va la vida, aquí también vas a pecar hasta que te mueras. También. Cuando el ser humano es salvo, Dios lo bautiza con el Espíritu Santo. Primero lo hace nacer de nuevo, pasar de muerte a vida. A través de la puerta estrecha, la persona pasa al camino angosto. Entonces nace de nuevo espiritualmente. Y ahí, a la persona que está nacida de nuevo espiritualmente, Dios lo bautiza, entendiendo que bautismo es inmersión, sumergir. Entonces Dios sumerge su Santo Espíritu en la persona, es bautizada. Es lo mismo que sellada con el Espíritu Santo. En Efesios 1, versículos 13 y 14, hablando de bautismo, o lo que es lo mismo, sello del Espíritu Santo, que es una especie de marca de Dios, tal como los vaqueros o los guasos en Chile, o los gauchos, que son criadores de ganado, marcan con un fierro incandescente al rojo vivo, marcan a la res, a la vaca, al toro, para que ya quede claro que es de su propiedad. Dios marca a los que de todo corazón han creído en su salvación, que han creído que cuando ellos pecan, porque han reconocido que van a pecar hasta que se mueran, lo han reconocido, se han arrepentido respecto de su condición moral, la han reconocido, que cuando ellos pecan, nunca más sus almas son condenadas a la muerte, nunca más. Nunca más son condenados penalmente, porque han creído de todo su corazón que aquel que en vez de nuestras almas fue condenado a la muerte y por todos los pecados de nuestras almas, fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cristo nos salvó por sustitución, sustitución de toda nuestra vida, porque toda nuestra vida vamos a caer en pecados, lo queramos o no lo queramos hacer. Entendiendo que pecar es infracción a la ley de los mandamientos de Dios. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, comete iniquidad, dice el original. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley de los mandamientos de Dios. Ahora, Dios, cuando una persona se reconoce que va marchando al infierno, que está condenada su alma a la muerte eterna, su alma condenada al infierno, a esperar en tormentos el juicio ante el gran trono blanco, para ahí ser condenado o recibir grados de condena en función de la cantidad de pecados que haya cometido, porque nunca creyó la persona, nunca creyó con todo su corazón que su alma había sido sustituida por Cristo, que Cristo fue imputado con todos los pecados de él y que él había quedado inimputable penalmente, con inmunidad condenatoria, con vida eterna para su alma. No lo creyó. La persona siguió dependiendo de su conducta, de su moral, de él estar cumpliendo para ser justificado por sus méritos personales. Por lo tanto, se aplica para los incrédulos lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 8:24. En Juan 8:24 son palabras muy terribles que el Señor se las dice a los incrédulos. El Señor les dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En otras palabras, o todos los pecados que tú y yo los cometeremos toda nuestra vida, los pagaremos nosotros. Así se pagan los pecados, con la muerte eterna del alma. El alma que pecare, esa morirá. O ahora,
ahora reconoces y crees de todo corazón que aquel que te sustituyó judicialmente toda tu vida, sustituyó tu alma pecadora, mi alma pecadora, muriendo por nuestros pecados, fue Cristo en la cruz. Tú lo crees de todo corazón, entonces tú eres salvo de pagarlos tú, porque la verdad es que Cristo los pagó en vez de nosotros. Si tú no crees que Cristo es tu Salvador, ¿Salvador de qué dirás tú? Salvador de que tú tengas que responder por tus pecados que cometerás toda tu vida, porque Cristo ha sustituido toda tu vida, desde que tú naces, todo tu tiempo en la tierra hasta que te mueras, vas a pecar. Un solo pecado tuyo, aislado de los demás, independientemente a los demás pecados que tu alma los pudiera cometer, igualmente le impiden a tu alma la vida eterna, porque la condenan a la muerte eterna. Un solo pecado que te sea leído acá en el juicio le impide la vida eterna a tu alma. Tu alma y mi alma tienen existencia eterna. Eclesiastés 3:11. Ahí se habla del corazón. Todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Cuando se habla del alma, Dios en la Biblia le llama corazón. Por eso que en Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10, Dios hace ya un juicio, ha evaluado nuestras almas, nuestro corazón. Y dice, porque engañoso, más que todas las cosas, y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que pruebo, que escudriño los corazones. Dios ya dijo que nuestra alma es mala. Es engañoso y perverso el corazón humano. Y en Romanos 2:5, volviendo a hablar del alma, a quien le llama corazón Dios en la Biblia, a nuestra alma Dios le llama corazón. Y en Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí está diciendo, por las creencias, los pensamientos, las creencias que tiene tu alma, no convertidas a tu realidad, por no querer reconocer tu realidad, pero por tu dureza y por tu corazón no convertido a tu realidad, no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, esta es la realidad espiritual que nos muestra el Señor. Son muy pocas las personas que están caminando por el camino angosto. Mira cómo dice el original. En Mateo 7, versículos 13 y 14, en primera persona, el Señor estaba diciendo lo siguiente. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso, amplio, espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan a la puerta. Así traduce, respecto del original, el escrito original, traducen los traductores. Casidoro de Reina, Cipriano de Valera, todos los traductores, la Nueva Versión Internacional, etc. Pero el original, el texto original, dice, pocos son los que lo están encontrando al camino angosto. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que lo están encontrando al camino angosto. En este mismo instante, esforzándome yo en predicar sistemáticamente el genuino evangelio, y me limito yo de estar hablando escatología, estar hablando de profecía, porque eso no salva a nadie. Lo que salva es que el hombre oiga el evangelio de un buen expositor que lo exponga correctamente, con el corazón, con oración, a nuestro Padre, diciendo, Padre, inspírame con tu Santo Espíritu que mora en mí, para que lo que yo exponga del Evangelio sea entendible por las personas. Oración. Antes de salir yo en este video, pasé mucho tiempo orando en secreto al Padre.
orando intensamente, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, que tu Santo Espíritu que está en mí me dé fuerza, Señor, para hablar tu palabra, para que haya personas que crean de todo corazón en las buenas noticias de salvación. Estas son las buenas noticias. Cristo ya nos salvó a todo ser humano, a toda alma, porque Él ha sido objeto de la imputación penal de los pecados que todas las almas del mundo las van a cometer, desde que el hombre nace hasta que muere. Por eso que la condenación es por no creer, no por pecar. Y esto es muy importante. El Señor Jesucristo dijo algo muy importante en Juan 10:28. Dijo el Señor, antes de ir a la cruz, yo a ustedes les doy vida eterna y no perecerán jamás. Escuchen lo que Cristo dijo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Eso es lo que tú tienes que creerle a Cristo, porque eso es lo que Cristo dijo en Juan 10:28. En Juan 3:18, el mismo Señor, hablando acerca de sí mismo, advierte, dice, el que en Él cree, Cristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. O sea, toda persona que cree que Cristo le ha dado vida eterna y que Él nunca más morirá, su alma, nunca más será condenada a la muerte, esa persona tiene vida eterna, por creer. Por creer lo que a Cristo le costó en la cruz, darnos la vida eterna. En Juan 3:18 el Señor dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído, porque no ha creído. Es que yo pensaba que la condena era por pecar, por ser pecador. No. Todos tus pecados, todos mis pecados le fueron imputados penalmente a Cristo, porque Cristo nos vino a salvar nuestras almas. Y la salvación ha sido por un completo reemplazo de nuestras almas en materia judicial y penal. El que penalmente fue condenado a la muerte y en efecto murió en vez de nuestras almas, por los pecados de nuestras almas, fue Cristo. Y en justicia, y Dios es justo, nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados, por los mismos delitos. Entendiéndose que pecados son delitos de pena de muerte para el alma. Entonces, el Señor advierte y dice, el que no creyere será condenado, el que no creyere. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree lo que dijo Cristo. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído. Al no creer que ya Cristo me salvó, que me dio vida eterna, inimputabilidad penal, inmunidad condenatoria, entonces yo estaré procurando ser salvo por los méritos míos. Y eso me condena más. Entonces, o todos los pecados los pagarás tú, acá, o ahora crees que ya todos tus pecados fueron todos condenados en Cristo, y tú has quedado con inmunidad condenatoria. Tu alma pecadora que ha quedado inimputable penalmente. Lo que es lo mismo, tu alma ha quedado con vida eterna, lo que prometió Cristo. Por eso que la condena no es por cometer pecados, la condena es por no creer en el Evangelio. En Marcos capítulo 16, versículo 16, el mismo Señor Jesucristo, instantes antes de ascender a los cielos, habiéndole dado la gran comisión a sus creyentes, les dice, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Mira, querido amigo, hoy en día, dentro de la cristiandad apóstata, se usan muchos términos para desviar a las personas de lo que Dios ha mandado creer para ser salvos. Por ejemplo, muchas personas que salen en las redes sociales hablando de la Biblia dicen, ¿quieres ser salvo? Tú tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador. La salvación es por creer que Cristo murió por mis pecados, no para aceptar a Jesús. Tú tienes que entregarle tu vida a Cristo. No. Mira, aceptar es una acción que yo hago. Yo acepto. Y la salvación es por creer en algo que Cristo hizo, estando tú con tu alma condenada a la muerte, muerto espiritualmente y toda tu vida moralmente corrompido. No tienes que aceptar a Jesús para ser salvo. Suena bonito, yo sé que suena lindo, suena muy religioso. Yo acepto a Jesús como mi Salvador.
Dios ha mandado creer en el Evangelio. Pon atención, querido amigo. Cristo dijo, el que creyere en el Evangelio y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere en el Evangelio será condenado. Concéntrate, querido amigo. Evangelio es el anuncio de que Cristo murió por nuestros pecados. Tú tienes que creer que tus pecados han condenado tu alma a la muerte. Tu alma está viva dentro de ti, pero condenada a la muerte por haber pecado. Mas si alguien, por amor a tu alma, se pone en un juicio de condenación por todos tus pecados en vez de tu alma, y él se deja imputar con los pecados que a tu alma la condenan a la muerte, ya no los tienes tú, se los deja imputar él, y él es condenado a la muerte en vez de tu alma, entonces esa persona ha salvado tu alma. Yo debo creer que Cristo murió por los pecados de mi alma, porque son los pecados de mi alma los que condenan a mi alma a la muerte. Pecado es una infracción a la ley de los mandamientos de Dios. Es una rebeldía que es condenada con la muerte del alma. Hoy en día han surgido muchas personas que dicen, tienes que confiar en la sangre de Cristo. Mira, estrictamente hablando, eso para ser salvo, tienes que confiar en la sangre de Cristo para ser salvo. Eso es una completa mentira, un engaño. Bien que nosotros los salvados hemos sido comprados al precio de sangre, ¿verdad? Eso es una verdad doctrinal, es cierto, es verdad. En 1 Juan 1:7 leemos lo que dice Juan a los creyentes. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es una verdad doctrinal, es correcta. Pero estrictamente no es el Evangelio que Dios ha mandado creerlo con el corazón, con fe. ¿Entiendes el desvío? ¿El desvío respecto del Evangelio que Dios ha mandado creerlo? Por eso insisto, hoy en día han surgido muchas personas que enseñan lo que Dios ha mandado hacer. Y resulta que el hacer no te salva, ni siquiera el dejar de hacer. Porque lo que Dios ha mandado cumplir, lo mandó para que el hombre entendiera que no lo puede cumplir. La ley de los mandamientos de Dios no se pueden hacer, no se pueden cumplir. Si nosotros hiciéramos, seríamos justificados por las obras, si lo hiciéramos todo lo que Dios mandó hacer. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Basta que tú te mantengas cumpliendo y haciendo todo lo que Dios te pide. Amar al prójimo, guardar misericordia con tu prójimo, amar a Dios, nunca mentir, nunca robar, nunca fornicar, ser buena persona, ayudar a los pobres, ser de corazón dadivoso, ser misericordioso, que es lo que Dios siempre pidió que el hombre hiciera. Pero que tú en un momento tuviste un mal pensamiento. Para Dios no solamente tuviste un mal pensamiento, para Dios tú incumpliste todos sus mandamientos. Sigue siendo un injusto. Entonces, las personas de hoy en día, que son escatólogos, hablan profecía, siempre se les caracteriza, como son falsos maestros, se les caracteriza por estar enseñando lo que Dios ha mandado hacer, ha mandado cumplir. Pero nunca enseñan lo que Dios ha mandado creerlo con fe para ser salvo. Lo que Dios ha mandado creerlo con fe es el Evangelio. El bendito Evangelio, que es el anuncio de la bendita obra de amor del Señor, de reemplazo de nuestras almas en materia judicial. Cristo tuvo que dejarse imputar penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida. Porque un solo pecado que le sea visto al alma, comparecido en el juicio ante Dios, que no le haya sido ese pecado imputado penalmente a Cristo, el alma lo tiene que pagar con la muerte de su alma. Y como Cristo nos prometió la vida eterna, en Juan 10:28, entonces Cristo, para cumplir esa promesa, Él se tuvo que dejar imputar, asegurarse, Cristo se tuvo que asegurar de Él dejarse imputar con todos los pecados habidos y por haber que nosotros vamos a cometer, para dejarnos a nosotros nuestras almas inimputables penalmente, que por ningún pecado que cometamos en esta vida, jamás nuestras almas sean condenadas a la muerte. La inimputabilidad penal para el alma pecadora es lo mismo que vida eterna para el alma pecadora. Las personas que son justificadas por su fe, Dios lo declara justo. Y mira lo que dice Eclesiastés 7:20. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque.
Imagínate, los justos tampoco podrán evitar pecar, cuanto más los injustos. Todos pecaremos. Un solo pecado le impide la vida eterna al alma. Uno solo que a ti, a tu alma, le sea visto acá, la condenan a la muerte. Entonces, para que se cumpliera lo que Cristo dijo para nosotros, yo les doy vida eterna, yo se las doy, no ustedes a ustedes mismos, yo se las doy, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Para cumplir eso el Señor se tuvo que asegurar de que todos los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, recuerda, uno solo de ellos, uno solo por sí solo, aislado de los demás pecados que tu alma los pudiera cometer, ya a tu alma le impide la vida eterna. O sea, no se cumpliría lo que dijo Cristo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Pero para asegurarse Cristo de que eso se cumpliera, la vida eterna para nuestras almas y la inimputabilidad penal, no moriré jamás, entonces Él se aseguró de dejarse imputar penalmente en la cruz con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida. Es por eso que Pedro dice, respecto de Cristo, en 1 de Pedro 2:24, dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Mira qué hermoso el amor de Dios para salvar tu alma. ¿Quién se dejaría imputar con tus delitos y Él pagarlo? Imagínate que hubiera en un estado la pena de muerte y que tú hubieses cometido asesinatos, que es pena de muerte para tu persona. Y alguien te amara tanto, que te amara tanto a tu persona, que Él quisiera ser muerto en vez de ti. Mira el amor tan grande de Dios. Él tiene un poder, el Señor Jesucristo, que nadie lo tiene. Él puede volverse a levantar de entre la muerte, de entre los muertos. Es por eso que en Juan 10, versículos 17 y 18, antes de ir a la cruz, Cristo dijo, por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Poner mi vida. En vez de tu alma. En vez de la vida de tu alma. Tu alma ha quedado totalmente inimputable penalmente, exenta de toda condena. No importa los pecados que tu alma cometa, todos me los he dejado imputar yo penalmente. Y yo he muerto para que tu alma no sea condenada a la muerte. Eso es vida eterna para tu alma. Y eso es lo que Dios ha mandado creerlo. Hoy en día hay un montón de gente que sale hablando en las redes sociales y esas personas salen diciendo así, hermanos, pronto viene el arrebatamiento. Hablan de profecías, cosas que van a suceder, que son ciertas, ¿verdad? Está muy pronto el evento del rapto, es cierto, yo lo creo de corazón. Estamos a punto de que la iglesia sea arrebatada, ¿verdad? De hecho, yo tengo acá arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Yo lo creo de todo corazón. He reconocido los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos postreros, finales. Se han cumplido todas las señales, pero sin embargo, una persona que está acá, oyendo profecías, oyendo escatología, no será salva. No le sirve al muerto espiritual, con su alma condenada a la muerte, oír escatología, oír profecía, porque eso no lo salva. Lo único que salva al que está condenado es creer lo que Cristo hizo por él en la cruz. Un genuino salvado, lo único que hace en este tiempo es obedecer a la gran demanda del Señor, a la gran comisión. Nuestro Señor nos dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El Evangelio, nada más que el Evangelio. Dios no nos ha mandado a los salvados anunciarle a los perdidos ni escatología, ni profecía, ni cosas relativas a la tribulación, nada de eso. Porque oír escatología, profecía, a la persona muerta espiritualmente no lo hace nacer de nuevo, no lo salva del infierno. ¿Es tan hermoso anunciar el Evangelio? El Evangelio, la obra de salvación de carácter sustitutiva, en vez de nuestras almas, lograda por Cristo, consumada por Él, está plasmada en toda la Escritura. En el huerto del Edén, Dios tuvo que matar 2 animalitos, sacrificarlos, y con sus pieles cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Los vistió. Ahí ya está la simbología de lo que hizo Cristo. Además, en el arca de Noé, ahí también está el Evangelio. Una vez más, todos los que entraron en el arca estuvieron
en el arca, Noé y toda su familia, 8 en total, fueron salvos. Toda la ira de Dios cayó sobre el arca. Y los que estaban en el arca fueron salvos. Y los que estaban fuera del arca fueron condenados por el diluvio, ahogados. Los que estamos en Cristo somos salvos. Toda la ira de Dios por nuestros pecados cayó sobre Cristo. Y los que estamos en Cristo somos totalmente inmunes contra la ira de Dios, contra el pecado de nuestras almas. Mira, en toda la Biblia está descrita la obra de salvación en el Evangelio. Iban los judíos en el desierto, en su éxodo a la tierra prometida. Estaban injuriando a Dios, injuriando a Moisés. Y Dios les mandó serpientes venenosas. Y mataban con el veneno a esos judíos. Entonces ellos le pidieron a Moisés que clamaran a Dios para que le quitara estas serpientes, lo salvara. Y Dios le mandó a Moisés construir un asta de bronce, una serpiente ardiente, una serpiente de bronce. Todo aquel que miraba a la serpiente, la miraba, habiendo sido mordida por las serpientes venenosas, era sanado, era salvado. Y el que no miraba la serpiente, era condenado, moría por el veneno. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El justo por los injustos. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo fue hecho maldición para que nosotros fuéramos justificados. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en Cristo. En toda la Escritura, de tapa a tapa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está simbolizado la obra de salvación. Todo es cristocéntrico. Antes de Cristo, después de Cristo. Todo apunta a Cristo muriendo por nuestros pecados en la cruz. Y lo único que salva a una persona que está aún condenada es oír el Evangelio bien expuesto y creerlo. Ahora, lo importante es que en Ezequiel 44, versículo 15, Dios ha mandado a los sacerdotes y levitas. Tú tienes que leer todo el capítulo 44 de Ezequiel, pero en el versículo 15, ahí queda claro que el Señor está solamente mandándoles a los levitas y sacerdotes, a los que están a cargo de la casa de Dios, los que administran las cosas santas. Y les dice el Señor en el versículo 23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Entendiendo que santo es apartado y profano es mundano, no sagrado o no apartado, no limpio. Eso es algo profano, que no es de la familia de Dios. Mira, acá está la iglesia, en este esquema, basado en Mateo 7, versículos 13 y 14. Mira lo que dice el Señor aquí en Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, oh moradores de la tierra. Entrad, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, esto es al infierno, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, pocos son los que lo están encontrando al camino angosto, como dice el original. Son pocos los que lo están encontrando. Eso está en Mateo 7. Ahora, en el versículo 23, si tú oyes bien, en Mateo 7, versículo 21, porque estábamos leyendo Mateo 7, versículos 13 y 14, ahora versículo 15, 16, 17, 18, 19, 20, el 21 dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, cumplimos, hicimos,
hacemos, cumplimos. ¿eh? Dios nunca realmente para ser salvo ha mandado al hombre a hacer, sino que lo que Dios ha mandado al hombre para que sea salvo de la condena al infierno es creer. El Señor ha enseñado y ha mandado creer lo que Dios ha hecho en la persona de su Hijo, en la cruz del Calvario. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, eso está en el versículo 21 de Mateo 7. En Mateo 7, el Señor dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, pocos son los que lo están encontrando, el camino angosto. Así dice el original. Son pocos los que lo están encontrando. Y ahora en el versículo 21 dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre que tú debes hacer? Mira lo que dice en Juan capítulo 6, versículo 28 al 29. Los judíos nuevamente, ellos los israelitas les preguntaron al Señor. Entonces le dijeron ellos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Las obras de Dios. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan capítulo 6, versículo 28 al 29. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien el Padre ha enviado. El Padre envió al Hijo, y el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dijo, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Y tú debes creer en lo que Él dijo. El Padre envió a su Hijo, y el Padre, la voluntad del Padre es que tú le creas lo que su Hijo ha dicho. No que hagas, no que cumplas, sino que de todo corazón creas que Cristo te dio vida eterna cuando Él, en vez de tu alma, se dejó imputar penalmente con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, o estando caminando en el camino ancho que va rumbo a la perdición, o habiendo pasado por Cristo el camino angosto que va a la vida. Todos los pecados que tú vas a cometerlos estando en el camino angosto que va a la vida, y todos los pecados que tú los vas a cometer estando en el camino ancho que va rumbo a la perdición. O aquí en el camino ancho, o aquí en el camino angosto, vamos a cometer pecados. Las personas que están aquí están inimputables. Los que están aquí, ¿cierto? Están todos con sus almas inimputables penalmente. Tienen inmunidad condenatoria, tienen asegurada la vida eterna para sus almas. Nunca serán condenados a la muerte de sus almas por sus pecados. En cambio, los que están acá sí serán condenados a la muerte de sus almas por sus pecados, porque no han creído que aquel que fue condenado a la muerte, en vez de sus almas y por todos los pecados de sus almas, fue Cristo. Morirán en sus pecados, como dijo Juan 8:24. Entonces, de mala manera, querido amigo, yo me referiré a todos los que me siguen y me oyen como mis hermanos. Yo nunca diré, han llegado las bodas, hermanos, se han cumplido todas las profecías, hermanos, hermanos queridos, hermanos, están conectados los hermanos, hermanos. Yo jamás diría eso. Eso es propio de una persona que no ha sido salva, porque no ha visto la realidad espiritual que compete al mundo. A nosotros exclusivamente, a la familia de Dios, a nosotros, entendiendo familia como la iglesia del Señor, la familia de Dios, esto es lo que son ustedes, ¿verdad? Los que están aquí, son familia de Dios. Linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, primera de Pedro 2, versículos 9 y 10, nación santa, real, sacerdocio, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ¿cierto? Vosotros que en otro tiempo no erais familia de Dios, no erais pueblo, acá no erais, acá sí. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, ¿ya? A ustedes, a los pocos que son salvos, a los pocos, a ustedes, y no a ellos, la inmensa mayoría, sino que exclusivamente a ellos, a ustedes, ¿cierto? Y no a los profanos, son anunciadas las promesas de Dios y las doctrinas apostólicas.
En 1 Juan 4:1, el apóstol Juan, escribiendo solamente y exclusivamente a la iglesia, a los salvados, dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. A los salvados, a los poquitos que hemos sido salvos. El mandamiento apostólico, la exhortación: no creáis a todo espíritu, pero no a todos ustedes, porque todos ustedes no son mis hermanos en la fe. No lo digo con orgullo, con soberbia, es una realidad. Yo tengo que ser consecuente con esta realidad espiritual. La inmensa mayoría de las personas están muertas espiritualmente, no son mis hermanos. Acá, a los poquitos que no somos salvos, a esta pequeña manada, el apóstol Juan escribe: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos falsos profesantes de Cristo, porque hay muchas personas que profesan de Cristo intelectualmente, con un conocimiento intelectual, pero no han creído de todo corazón que cuando ellos pecan, porque son pecadores, no lo han reconocido ni siquiera que son pecadores y que van a pecar hasta que se mueran, no lo reconocen, les da miedo, porque al reconocer ellos que son pecadores, reconocen que están condenados. Y como no han creído nunca que Cristo ya les dio vida eterna, no lo han creído, entonces les da miedo confesar que ellos son pecadores. En cambio, un genuino salvado sí confiesa que en él hay un alma emanadora de malos pensamientos. Del alma humana salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, los homicidios, las blasfemias, tal como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 15. Ahora, los poquitos que son salvos, lo son porque han entrado por la puerta estrecha, han nacido de nuevo, han pasado de muerte a vida. Son los pocos, lo ha dicho siempre el Señor. En 1 Corintios 2, versículo 10, 1 Corintios capítulo 2, en 1 Corintios 2, versículo 10, dice: porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En el versículo 15 dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Acá en 1 Corintios 2, cuando dice en el versículo 14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Se está hablando del hombre nacido de nuevo, del espiritual. Nosotros tenemos que juzgar con discernimiento. Entonces, volviendo a Ezequiel 44, en el versículo 23, hay un mandamiento de Dios para los que son de Él, para los sacerdotes, porque a nosotros en la iglesia el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces, dice el Señor en el versículo 23 de Ezequiel 44, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio, entendiendo que santo significa apartado. Santo es apartado. Profano significa mundano, que es propio de la gente que está en el camino ancho. Mundano, no sagrado o no apartado. Todavía está acá. Dios no lo ha elegido, no lo ha tomado para llevarlo acá, para que esté caminando en el camino angosto. Y no lo ha tomado porque esta persona no se ha arrepentido, no ha creído en el Evangelio. Mira, en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo, cuando escribe a ese pequeño grupito, siempre son pocos los salvados, que estaba reunido en Éfeso, carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2 les dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ya? Entonces, acá hay hijos de desobediencia, hijos de Satanás, desgraciadamente, hijos del diablo. Esa es la realidad tenebrosa, macabra, pero es la realidad. Y aquí hay hijos de Dios. Acá arriba está el Padre Celestial. Una persona
que se ha arrepentido, ha creído en el Evangelio de todo corazón, ha pasado de muerte a vida, Dios lo ha hecho nacer de nuevo y lo ha bautizado con el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo se ha sumergido en él y él lo tiene en forma permanente, ha sido sellado con él. Esa persona es hija o hijo de Dios. Esta otra persona que también ha hecho lo mismo, se ha arrepentido y ha creído en el Evangelio, esa persona ha pasado de muerte a vida, nacido de nuevo, Dios lo ha bautizado con el Espíritu Santo, los dos tienen al Espíritu Santo, esta persona también es hijo e hija del Padre. Entonces, entre estos dos son hermanos en la fe, porque tienen un mismo Padre, nuestro Padre Celestial. ¿Entiendes? Pero esta persona que está aquí, en este caso yo me puedo simbolizar en alguien aquí, yo no puedo referirme, o sea, no debo hacerlo, porque es propio de una persona que tiene discernimiento espiritual, que ha sido nacido de nuevo. Yo jamás me voy a referir a la gente que me sigue y que me oye como hermanos míos. Hermanos míos. No, porque la mayoría de la gente que me ve no son hermanos míos en la fe. Me están oyendo el Evangelio. Y yo estoy orando para que ellos lo crean. Y creyendo, arrepintiéndose y creyendo en el Evangelio, entonces Dios los haga pasar de muerte a vida. Los haga nacer de nuevo y los selle con el Santo Espíritu. Y acá sí que serán hermanos míos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Es propio del genuino salvado y su deber marcar en todo momento la diferencia entre lo santo, los hijos de Dios, y lo profano, lamentablemente los hijos del diablo. Yo no puedo, no debo, porque soy salvo, yo no debo andar en las redes sociales diciendo, hermanos, ¿cómo están hermanos? Han llegado las bodas, alegraos, gozaos, porque han llegado las bodas del Cordero, y estoy hablando profecía, eso va a ocurrir. Se van a celebrar las bodas del Cordero, pero con los santos, con la iglesia. Y resulta que la inmensa mayoría de mis prójimos, están condenados. Jamás un genuino salvado va a decir a la gente que le está oyendo, hermanos, ¿cómo están hermanos? Se conectó la hermanita Juanita, se conectó el hermanito Juan. ¿Por qué le dices hermano? Mira, el título hermano es un título exclusivo del que ha sido salvo. Y el que ha sido salvo hoy en día es contado con el dedo de una mano. Pocos. Entonces, el Señor Jesucristo fue preguntado por un hombre quien le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno, Dios. Ese hombre joven rico, él pensaba en sus pensamientos, en sus creencias equivocadas, arrepentimiento es cambio de creencias, es lo que Dios manda, que el hombre cambie sus creencias que tiene. Él creía que habían otros hombres que podían ser buenos. Eso hay que cambiarlo radicalmente. Arrepentimiento y reconocimiento que ningún ser humano es bueno ante los ojos de Dios, que todos nosotros tenemos almas emanadoras de malos pensamientos, homicidios, blasfemias, fornicaciones, adulterios, emanan del alma los pensamientos. Emanado el pensamiento para Dios es un pecado realizado, que ya está concebido. Ahora, ese pasaje del joven que le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Está en Marcos, capítulo 10, versículos 17 y 18. Al salir el Señor, al salir Él para seguir su camino, vino un hombre corriendo e hincando la rodilla delante de Él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. El título bueno es exclusivo de Dios. En Romanos 3, versículos 10 al 12, está escrito ya en la palabra de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Entonces, ¿por qué ese hombre, ese joven le dijo maestro bueno? Porque él pensaba erradamente, en realidad tosudamente, ya estaba escrito. Él debió haber conformado sus pensamientos a lo que estaba escrito. Ya estaba escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y él tosudamente se acerca a Cristo y le dice, maestro bueno, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? En otras palabras, Dios le estaba diciendo, el Señor le estaba diciendo, ¿acaso tú crees que yo soy Dios? Porque si tú también me estás diciendo maestro bueno, entonces porque tú crees que yo soy Dios. De otra manera imposible, ¿verdad? Pero el joven rico cayó. Como hacen las personas no salvadas, las personas no arrepentidas, callan, no dan respuesta a las preguntas que le hacemos nosotros. Callan. ¿Cuándo fuiste salvo? Silencio. ¿Cuándo naciste de nuevo? Silencio. No saben responder, porque nunca han nacido de nuevo, nunca han sido salvos. Ellos están procurando ser salvos, que es muy diferente. La inmensa mayoría de la gente que está en la religión, los que están procurando ser salvos. La inmensa mayoría de la raza humana no está interesada en Cristo, ¿verdad? Pero hay muchos escatólogos de hoy en día, muchas personas que están predicando profecía, que están inmersos dentro de la cristiandad apóstata. Y ellos enseñan en las redes sociales lo que Dios ha mandado hacer, pero nunca enseñan lo que Dios ha mandado creer de todo corazón para ser salvos, ser justificados. Y estos escatólogos de hoy en día, cuando salen en las redes sociales, impúdicamente dicen, hermanos, ¿cómo están, hermanos? Pronto las bodas del Cordero han llegado, gocémonos y alegrémonos. Pero, ¿quiénes tenemos que gozarnos y alegrarnos? ¿Los profanos? No, ellos tienen que horrorizarse, porque ellos no han sido salvos. Nosotros, los pocos, los que somos de la iglesia, tenemos que gozarnos. ¿Entiendes? ¿Tú entiendes el peligro de hacer creer a las demás personas que no han sido salvas de que son salvos? ¿Entiendes el peligro de hacer creer a los demás algo que ellos no son? ¿Entiendes? Entonces hay personas que, como yo, se ponen a hablar Biblia y cuando se refieren a los oyentes de ellos, cuando se refieren a ellos, le dicen, hermanos, 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 qué buena hermana María que se conectó, qué bueno hermano Juan. ¿Y por qué le dice hermano? ¿Acaso esa persona le ha preguntado a María, a Juan, cuándo fue salvo? ¿Qué fue lo que él creyó? ¿Cuándo él se vio condenado o ella se vio condenada al infierno? ¿Necesitada de salvación? ¿Cómo ella fue salva? ¿Cómo él fue salvo? ¿Él se lo ha preguntado? El mandamiento para nosotros los genuinos salvados de 1 Juan 4.1 es: no creáis a todo espíritu santo de Dios, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos falsos profesantes de Cristo. Entonces yo jamás, nunca me dirigiré a toda la gente que me está viendo diciéndoles, hermanos, hermanos, sería un falso salvado, una persona muerta espiritualmente, sin discernimiento espiritual. Sin discernimiento espiritual para discernir la realidad espiritual que realmente compete a toda la humanidad. El 99.9% de las personas que a mí me ven en las redes sociales están muertas espiritualmente, no son mis hermanos. Pecaría contra Dios diciéndole a estas personas, hermanos, hermanas, ¿cómo está hermana? ¿Cómo está hermano? Basureando el título hermano. Lo estaría basureando, enlodando, ensuciando. Porque el título hermano es exclusivo de los salvados y excluyente de los que aún están caminando por el camino ancho que va rumbo a la perdición. Entonces el Señor manda a los sacerdotes y levitas en Ezequiel 44:15. En el versículo 23 les dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 11, dice, mas ya habéis sido lavados,
mas ya habéis sido santificados, apartados por Dios, mas ya habéis sido justificados. Todo gracias a lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero ellos no. Y resulta que todos ellos corresponden a la inmensa mayoría de la gente que a mí me está viendo en estos videos. Yo pecaría contra mi Dios al decirle a ustedes todos, hermanos, hermanos. Eso daría cuenta de que yo nunca fui salvo, porque no tengo discernimiento espiritual, si yo digo eso. Y es propio de una persona no nacida de nuevo. Recordemos nuevamente lo que dice 1 Corintios 2, versículo 10. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿cierto? Estas palabras maravillosas por el Espíritu. Porque el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En el versículo 14 y 15 de 1 Corintios 2, hablándole exclusivamente a salvados, el apóstol Pablo, a los que estaban en Corinto, a la iglesia en Corinto, les dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Pero el hombre natural, la persona que está aún muerta espiritualmente, el hombre natural no percibe la realidad espiritual, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, las que están escritas en la Biblia son las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Más el espiritual todo lo juzga. El espiritual todo lo juzga. En la carta a los Hebreos, por ejemplo, dice en Hebreos 5:14, los que por el uso, la práctica, en esta realidad espiritual, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Discernimiento espiritual, discernir, hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Entonces un verdadero salvado siempre hace diferencia. Y cuando sale hablando en las redes sociales, una persona como yo, por ejemplo, siempre yo me dirigiré a las personas. Querido amigo, querido prójimo mío, tú que aún no has sido salvo, yo no te puedo a ti decir hermano en la fe. Yo ruego siempre por tu alma. Yo espero que tú entiendas el evangelio que predico, que es el evangelio del Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo le encomendó al apóstol Pablo a anunciarlo. Te ruego que tú te arrepientas y creas en el evangelio, querido amigo, querida amiga. Jamás te diré hermana o hermano, porque para yo atreverme a decirte a ti, en el aire, en estos videos en YouTube, a ti, referirme a ti como mi hermano y mi hermana, primero yo tendría que llamarte por teléfono, preguntarte, ¿cuándo fuiste salvo? ¿Salvo de qué cosa? ¿Quién te predicó el evangelio? ¿Qué textos de la palabra de Dios oíste para entender que tú estabas condenado, marchando rumbo al infierno? Arrepentimiento, reconocimiento de eso. ¿Cuándo te viste con tu alma condenada a la muerte con necesidad de nacer de nuevo, de ser salvo del infierno? ¿Cuándo creíste lo que Cristo hizo por ti? ¿Qué fue lo que Cristo hizo por ti que a tu alma la ha dejado con vida eterna? Tendría que preguntar. Por eso dice Juan a la iglesia, a personas como yo, a los que estamos acá, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Nunca jamás un genuino salvado va a usar el término hermano, hermana, hermanos en las redes sociales. Yo a una persona que le pregunto, que tengo intimidad con él, me tomo un café o paso mucho tiempo preguntándole, dime, ¿cuándo tú fuiste salvo o salva? ¿Cuándo tú te arrepentiste? ¿Cuándo tú creíste en el Evangelio? ¿Cuándo? ¿Cuándo entraste por la puerta estrecha? ¿Cuándo pasaste de muerte a vida? Dame razón de la esperanza que hay en ti. En la carta de Pedro, dice el apóstol Pedro, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad siempre preparados, siempre, always, siempre preparados, disponibles
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, con la carita llena de risa, sin enojarse, sin ofenderse, respecto de la esperanza que hay en vosotros. A mí me pueden preguntar, Ulises, ¿cuándo tú fuiste salvo? ¿Quién te predicó el Evangelio? ¿Qué edad tenías tú cuando pasaste de muerte a vida, cuando naciste de nuevo? Cuando yo hago eso y le pregunto a una persona con la cual tengo acceso para poderle preguntar, para poderla escanear, como dice el apóstol Juan, no creáis a todo espíritu, primera de Juan 4.1, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo yo pruebo un espíritu si es de Dios? Si tiene el Espíritu Santo, si ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo pruebo yo? Preguntándole. Yo nunca jamás, que es propio de un salvado, jamás diría, hermanos, hermanas, hermanos, preparaos, las fiestas están listas a darse, gocémonos y alegrémonos. Jamás. Eso es propio de un falso salvado, de un falso maestro, de los que abundan hoy en día en las redes sociales. Entonces yo quiero advertir de que el Señor ha dicho, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Le preguntaron al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Cristo dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien el Padre ha enviado. No es hacer, sino creer. Y muchos dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Hoy en día tú puedes ver a muchos cristianos que están hablando no lo que Dios ha mandado creer, no están hablando el Evangelio, no, hablan doctrinas, pero doctrinas que fueron enseñadas exclusivamente a salvados y se las enseñan a los perdidos. Un perdido, una persona que está condenada, por más que sea enseñada en doctrinas bíblicas, escritas exclusivamente a salvados, jamás podrá ser salvo. Porque una persona que está condenada necesita oír el Evangelio, que es lo único que tiene que oír el salvado, el condenado, y creerlo para poder ser salvo. Entonces, yo te quiero iluminar, mi querido amigo, mi querida amiga, tú que me estás escuchando, jamás yo podré decirte a ti, hermano o hermana en la fe, nunca, a menos que nosotros nos tomemos un café, que tú me llames a mí, o que yo te llame a ti, conversemos, y yo te pueda probar tu espíritu si tú eres de Dios, como dice primera de Juan 4.1, porque es mi deber no creer a todo espíritu. Y una persona que a diestra y siniestra dice, hermanos, hermanos, si yo empezara a decirle a la gente que me está oyendo mis videos, que me está oyendo, me está viendo, si yo les dijera, hermanos, hermanas, yo no soy salvo. No, una persona que es salva jamás se va a referir a sus oyentes como hermanos, sin antes conocerlos bien, preguntarles, saber bien cuál ha sido la profesión de fe que ellos han hecho. ¿Ya? Ahora, delatará un muy severo estado de confusión todo aquel que se lance a tocar, ¿cierto? Que se lance a tocar temas bíblicos que son de índole exclusivo de la iglesia, la familia de Dios, las doctrinas, ¿cierto? Dirigiéndose a todos sus seguidores como sus hermanos en la fe, hermanos, delatará un muy severo estado de confusión, ¿ya? Ahora, ¿en qué categoría caería yo si a todos ustedes que me ven y me oyen, yo les llamara hermanos? ¿En qué categoría caería yo si a todos ustedes que me están oyendo, yo les llamara hermanos? Si yo me refiriera a ustedes, hermanos, hermanas, hermanos, ¿en qué categoría caería yo? Les pregunto, ¿en qué categoría caería yo? La respuesta es, yo caería en la categoría de un falso, una persona sin entendimiento, una persona sin discernimiento, un ciego, en extremo peligroso para los que no han sido salvos. Pues les estoy haciendo creer a esas personas que son lo que ellos no son. Yo no puedo saber que los que me están viendo son todos salvados. Y solamente a los salvados yo les puedo decir, hermanos, yo he sido salvo y tengo un Padre en los cielos que es mi Dios, soy hijo de Dios. Y esta persona que también está caminando aquí en el camino angosto, también al Padre Celestial lo tiene por su Padre. Nosotros dos somos hermanos.
Pero estas personas que a nosotros nos ven en las redes sociales, que son la inmensa mayoría de nosotros, no son hermanos, no son familia de Dios. Entonces, mucho cuidado. Delatará un muy severo estado de confusión, delatará un muy severo y estado de confusión todo aquel que se lance a tocar temas bíblicos que son de exclusiva índole, son de índole exclusivo para la iglesia, ¿ya? Y dirigiéndome a todos ellos, mis seguidores, como mis hermanos, hermanos en la fe. En 2 Timoteo 3, 2 Timoteo 3, versículo 16, 2 Timoteo 3, 16, dice la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el santo, el Hijo de Dios, el salvado, el que ha nacido de nuevo, el que tiene vida eterna, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Útil para el que ha sido salvo. Para las personas que están acá, Dios tiene solamente dos demandas para ellos, que ellos tienen que obedecerlas, para dejar de ser profanos y ser santos, pasar de muerte a vida, ser salvos. Estas dos demandas están en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, primera demanda, y creed en el Evangelio. Y a menos que tú, querido amigo que me estás escuchando, yo jamás te diré hermano, nunca. Jamás de mi boca saldrá hermanos, hermanas, jamás. Yo soy un genuino salvado. Y a menos que yo conozca tu persona íntimamente y te escudriñe y te pregunte cuándo tú fuiste salvo, quién te predicó el Evangelio, cuándo te arrepentiste, cuándo te reconociste con tu alma condenada a la muerte, necesitada de salvación, cuándo reconociste que realmente vas a pecar hasta que te mueras y que la salvación de Cristo ha consistido en un reemplazo de toda tu vida, cuándo has creído en el Evangelio, cuándo, dónde, cómo, quién te predicó. Examinar. De hecho, el apóstol Pablo a nosotros, los salvados, nos manda a examinarnos. Si esto es muy serio, querido amigo. En 2 Corintios 13:5, el apóstol Pablo les manda una carta, una exhortación a los cristianos que estaban reunidos en Corinto. Carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, segunda carta, 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué es lo que es fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y eso es lo que Dios pide, que el hombre ponga de su parte para cerrar el trato con Dios. Efesios 2, versículos 8 y 9. Entonces dice el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El Hijo en vosotros está. Examínate. Nunca yo te voy a decir hermano a ti. Nunca yo me voy a referir hermanos, hermanas. Eso es propio de un falso salvado. Es un falso salvado, es un falso hijo de Dios aquel que dice hermanos, hermanas. Qué lindo las profecías, la escatología. En Israel se están tocando las fiestas de la trompeta. Está hablando escatología, pero nunca está hablando el Evangelio. Y tampoco habla del resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados en la cruz. El resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados en la cruz, y esto es el Evangelio, que Dios manda a creerlo, es que cuando nosotros que somos pecadores cometemos pecado, nunca más nuestras almas son condenadas a la muerte en el infierno por pecar. Nunca más. Y la razón de aquello es porque hemos creído con fe que hemos creído con fe en la verdad absoluta, ¿verdad? Hemos creído en la verdad absoluta, lo hemos creído con fe. Hemos creído que aquel que en vez de nuestras almas y por todos los pecados de nuestras almas, se dejó imputar en la cruz del Calvario con todos los pecados de nuestras almas, para ser Él condenado a la muerte, en vez de nuestras almas, fue Cristo, nuestro Salvador, nuestro sustituto en la cruz, para que nosotros cuando cometamos pecados, nunca más nuestras almas sean condenadas a la muerte en el infierno, por pecar,
porque aquel que fue condenado a la muerte en vez de nuestras almas y por todos los pecados de nuestras almas que cometeremos aquí y entrando por la puerta estrecha cometeremos acá hasta que nos muramos, fue Cristo en la cruz. Nunca enseñan eso. ¿Saben por qué no lo enseñan? Porque ellos no lo han creído. No han creído en el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados. Por eso que ellos enseñan lo que hay que hacer, lo que hay que cumplir. Y Dios mandó su ley para el conocimiento del pecado. Por eso que en Gálatas 3:24, hablando de la ley, de lo que Dios mandó cumplir, dice de ella: de modo que la ley ha venido a ser nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, creyendo con certeza y convicción, y no por las obras de la ley. Gálatas 2:16. Los injustos. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, y el ser humano tiene que entender que los injustos no heredarán el reino de Dios, el reino de los cielos. Y el ser humano es un injusto. Entonces el injusto tiene que ser por Dios declarado justo cuando el injusto cree en el Evangelio con fe. Por eso que en Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, a los salvados, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por estar procurando hacer obras, cumpliendo, haciendo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será declarado justo, nadie será justificado. Gálatas 2:16. Entonces, es importante, mi querido amigo, que tú te examines si tú realmente estás en la fe, porque el tiempo se acaba. Y muchos le dirán, cuando el Señor dice, muchos me dirán, se está hablando no de las personas que son indiferentes a Cristo, que es la inmensa mayoría de la gente que está caminando en el camino ancho. Se está refiriendo a los cristianos. Los cristianos tienen una familiaridad con Cristo. Por eso que aquellos cristianos en este juicio le dirán en aquel día, Cristo está diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Hoy día tú puedes ver en las redes sociales a muchas personas que están solamente hablando profecías. Que es tenebroso y escabroso todo esto, querido amigo. Y no son hermanos nuestros en la fe. Míos, hermanos míos en la fe, no son. Pero ellos dicen, hermanos, hermanos, gocémonos y alegrémonos, porque las fiestas del Cordero han llegado y su novia está preparada. Pero ellos no son salvos. Ellos todavía están acá. Y el Señor advierte la cristiandad. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros y echamos fuera demonios. Y yo les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Y por qué estas personas que están hablando escatología, que están enseñando las profecías, doctrinas, que fueron escritas exclusivamente a salvados, pero se le están enseñando a todo el mundo, usando la Biblia, para ellos ponerse como grandes escatólogos, grandes conocedores de la Escritura, ególatramente, y no están pensando en las almas que aún no han sido salvas? ¿Por qué el Señor les dirá hacedores de maldad? Porque una persona que está usando la Biblia para enseñarles a los que son personas no salvas, que es la inmensa mayoría de la raza humana, todos los que nos oyen, la mayoría no son salvos, enseñándoles cosas que fueron escritas exclusivamente para los salvados, están haciendo obras malas. En la segunda carta del apóstol Juan, la segunda epístola, en el único capítulo que tiene, versículo 8, 9 y 10, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Falsa doctrina, malas obras. Le estás enseñando a la gente que todavía no ha sido salva doctrinas que fueron para la iglesia. Estas personas oyendo doctrinas que han sido escritas solamente para la iglesia, primera y segunda carta de Pedro, la carta a los Efesios, primera y segunda a los Tesalonicenses, que son escritas exclusivamente a salvados, tú se las estás enseñando a estas personas que no han sido salvas. La estás condenando al infierno.
porque le estás haciendo creer que ellos también son salvos, y no lo son. Para ser salvos tienen que arrepentirse y creer en el evangelio que tú jamás predicas. Falso salvado, falso maestro. Ujú. Entonces, ese es el punto importante. Entonces, ¿cuándo y cómo ocurre la salvación, querido amigo? La respuesta. Primero, reconociendo las siguientes verdades o realidades. Voy a encender la luz porque se oscureció. Entonces, ¿cuándo y cómo ocurre la salvación para tu alma? La respuesta a esa pregunta, ¿cuándo y cómo ocurre la salvación para tu alma? Es la siguiente respuesta a esta pregunta. Lo primero, reconociendo las siguientes verdades o realidades. La primera, un solo pecado cometido ya ha dejado tu alma condenada a la muerte eterna. Tienes que reconocer eso. 2, tu alma existirá eternamente. 3, tu alma ahora mismo, antes de que tu cuerpo muera, necesita ser salva. Tienes que reconocer eso. 4, tu alma, o sea, tu persona, va a pecar contra Dios hasta que tu cuerpo muera. Tienes que reconocer eso. 5, tu espíritu ha muerto por ya haber pecado y necesitas urgentemente que Dios te lo haga nacer de nuevo, que nazcas tú de lo alto. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 22:32. Todo esto es lo que tú tienes que reconocer. Es lo primero. Lo segundo, tú tienes que creer las siguientes verdades, que son verdades absolutas. Primero, que los pecados tuyos, que tú los cometerás toda tu vida, Cristo, para salvar tu alma, se los dejó imputar penalmente a Él en la cruz del Calvario. Esto es lo primero que tú tienes que creer con todo tu corazón, con fe, certeza y convicción. 2, que entonces la condena a la muerte de tu alma, debida a todos tus pecados, que tú cometerás toda tu vida, se aplicó a Cristo. Cristo fue condenado a la muerte en vez de tu alma, por los pecados de tu alma, quedando tu alma completamente salvada. Eso es lo que también tienes que creer. 3, Cristo murió en vez de ti, en vez de tu alma, por tus pecados, por los pecados de tu alma, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Tienes que creer en el Evangelio. ¿Entiendes? ¿Cuándo y cómo ocurre la salvación para tu alma? La respuesta. Primero, reconociendo las siguientes verdades y realidades. ¿Ya? 1. Un solo pecado cometido ya ha dejado tu alma condenada a la muerte eterna. Un solo pecado cometido. Esto es lo que tú tienes que reconocer. Esto es arrepentimiento, metanoia. Un solo pecado cometido ya ha dejado tu alma condenada a la muerte eterna, porque tu alma tiene existencia eterna. Lo segundo que tienes que reconocer es que tu alma precisamente tiene existencia eterna, existirá eternamente, o en estado de muerte o en estado de vida, pero que va a existir eternamente, 100% está garantizado en la Biblia. Dios ha hecho toda alma con existencia eterna. 3, tu alma ahora mismo, antes de que tu cuerpo muera, necesita ser salva. Si tú nunca en tu vida te habrás reconocido con necesidad de que tu alma sea salva, porque tu alma está condenada a la muerte, jamás serás salvo. Entiende que el arrepentimiento, que es reconocimiento de que tu alma está condenada a la muerte por haber pecado, es muy necesario. Cristo advierte en Lucas 13, del 1 al 5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, si no os reconocéis que vuestras almas ya están condenadas a la muerte por haber pecado, todos pereceréis igualmente. Si no os reconocéis que vais a pecar contra mí hasta que os muráis, para que entiendas que la salvación de vuestras almas fue un reemplazo de toda vuestra vida, porque toda vuestra vida terrenal, vuestras almas van a pecar, entonces todos pereceréis igualmente. Si no reconocéis que estáis muertos espiritualmente, y que Dios no es Dios de muertos como tú, sino de vivos, y que tú necesitas nacer de nuevo, todos pereceréis igualmente. Cuarto punto que tú tienes que reconocer. Tu alma, o sea, tu persona, va a pecar, va a cometer pecados contra Dios hasta que tu cuerpo muera. Quinto punto que tienes que reconocer. Tu espíritu ha muerto por ya haber pecado y necesitas urgentemente que Dios te lo haga nacer de nuevo, que nazcas de lo alto. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y tú estás muerto espiritualmente por haber pecado. Estás acá. No estás aquí. Nadie nace salvo. Todos nacemos acá. Y para estar caminando aquí hay que entrar por la puerta estrecha. Y para entrar hay que arrepentirse y hay que creer en el Evangelio. De otro modo, jamás serás salvo. Lo segundo, 3 puntos.
creyendo las siguientes verdades. 3 puntos. Primer punto, que los pecados tuyos, que tú los cometerás toda tu vida, Cristo, para salvar tu alma, se los dejó imputar penalmente a Él en la cruz del Calvario. Aquí fuiste salvo, por sustitución judicial. 2, que entonces la condena a la muerte de tu alma, debida a todos los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, se aplicó la condena a Cristo, quedando tu alma exenta de la condena a la muerte. Tercero, que Cristo murió en vez de tu alma, en vez de ti, por todos los pecados de tu alma, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Tienes que creer con todo el corazón en el Evangelio. No tienes que tener fe en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue derramada para la limpieza de todos nuestros pecados. Es una verdad doctrinal. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Verdad doctrinal. Pero ahora andan surgiendo muchas personas que dicen que tú tienes que también hablar de la sangre de Cristo. Hay que hablar de la sangre de Cristo doctrinalmente, a los que ya han sido salvos. Pero a las personas que no han sido salvas, ellos no sacan nada con aplicar fe a la sangre de Cristo. No, porque uno puede decir, yo tengo fe en la sangre de Cristo. ¿Fe de qué? Es que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. ¿Y por qué te limpia de todo pecado? Entonces tendríamos que entrar a escudriñar más. Lo que Dios ha mandado creer es el Evangelio. Y el Evangelio está bien claro en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. El Evangelio habla del pecado. El pecado es algo que nuestras almas nos van a cometer toda nuestra vida y que condena cada vez más el alma a la muerte eterna. Dios ha dicho que mandó a su Hijo en sustitución por nuestros pecados, que Él fue condenado a la muerte en vez de nuestras almas. Si alguien, en vez de mi alma, es condenado a la muerte, en vez de mí, por todos los pecados de mí, me ha dejado salvo. Y esto es lo que Dios manda a creer, porque eso fue lo que Cristo hizo, su Hijo, en la cruz. Entonces, que tú tengas fe en la sangre de Cristo, realmente no te salva, querido amigo. Fe en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo está siendo simbolizada en el Antiguo Testamento, en la propiciación, cuando el sumo sacerdote expiaba los pecados del pueblo, vertiendo 7 veces la sangre de la expiación sobre el propiciatorio. Todo era un simbolismo. La sangre de Cristo es la sangre del pacto. Cristo dijo, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Cristo la derramó en la cruz para la limpieza de nuestros pecados. Pero lo que Cristo ha mandado al ser humano que crea no es depositar fe en la sangre de Cristo, estrictamente hablando. Lo que el Señor Jesucristo ha mandado que el hombre crea es en el Evangelio. Y el Evangelio es el anuncio siguiente, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Si Cristo Jesús murió por mis pecados, me ha salvado. Y eso es lo que yo tengo que creer. No depositar fe en la sangre de Cristo. Eso es algo que se ha estado ventilando mucho hoy en día. Por supuesto que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Por supuesto que el salvado ha sido comprado al precio de la sangre de Cristo. Son verdades doctrinales de enseñanza a la iglesia. Pero no es lo que Dios ha mandado que el hombre crea para ser salvo. Dios ha dicho, el que no creyera en el Evangelio será condenado. El que no crea que Cristo murió por sus pecados será condenado. Entonces yo tengo que explicar y predicar una y otra vez lo mismo. Que es lo único que el ser humano tiene que oír para ser salvo. En función de que la inmensa mayoría de la raza humana no ha sido salva. ¿Entiendes? El Evangelio. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! La obra de salvación de nuestro Dios enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que yo jamás, nunca jamás, cuando hable en las redes sociales, jamás utilizaré la palabra hermanos. Solamente reunido localmente, en mi casa, tomándome un café, invitando selectivamente a los que yo sé que son mis hermanos, a ellos les diré, hermanos míos, hermanos. Pero un falso salvado que está aquí, que todavía no ha entrado a la salvación, está procurando ser salvo, hablando mucha escatología, mucha profecía bíblica, les dirá al resto, hermanos, hermanos, porque él no ha sido salvo. Que Dios les bendiga.